Ok, oramos. Señor Díaz, venimos ante ti esta mañana y te pedimos que nos des corazones abiertos a lo que tienes que enseñarnos hoy. Oramos para que nos ayudes a ver cómo podemos ser como Felipe y compartir tu evangelio con el mundo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Ok. El domingo pasado, con nuestro hermano Jorge, aprendimos del cuento de Simón el Mago, que se encuentra en la primera parte del capítulo 8 de Hechos. Es un cuento de advertencia de un hombre que observó el poder de Dios, pero completamente malinterpretó su propósito. Vimos a Felipe, el predicador fiel, usado por Dios para obras grandes, pero el corazón de Simón no estuvo cambiado. Y este es un recuerdo poderoso para nosotros. El mensajero puede ser fiel, pero es Dios y solo Dios quien da verdadero entendimiento espiritual. Entonces, hoy vamos a ver este mismo siervo fiel, Felipe, otra vez puesto exactamente donde Dios quiere, pero esta vez en un camino en un desierto, donde va a interceptar el eunuco etíope, un poco difícil para mí, disculpe. Lo que veremos es una pintura increíble de la orquestación divina. Dios es el autor de salvación y Felipe simplemente está dispuesto a ser un herramienta en las manos de su maestro. En los dos cuentos, lo de Simón y lo del eunuco, Felipe obedece, predica, explica y va donde Dios le dice que vaya. Pero podemos ver que solo Dios abre corazones, solo Dios transforma vidas. Okay. Leemos Hechos capítulo 8, versículos 27 hasta 40. ¿Hay un voluntario para leer todo? Jorge. Sí, yo lo. Dice, Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y, al oír qué nombre leía el profeta Isaías, le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, denunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza, y ambos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a ver, pero siguió alegre su camino.
En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ok, muchísimas gracias. Me encanta este cuento. Es increíble. Es un testimonio al plan perfecto de Dios para la salvación y nuestro papel increíble como su iglesia en el cuento redentivo. Imagina ser Felipe. Un ángel habla, el Espíritu dirige, recibe instrucciones, salir del renacimiento en Samaria e ir a un camino solitario en el medio del desierto. Un encuentro que parece casual, pero no hay accidentes en el plan de Dios. Cada detalle es significante, cada momento es providencial. Mientras estudiamos Hechos capítulo 8, vamos a ver cómo Dios usa su siervo Felipe y también cómo Él nos confirma que el poder de la conversión, el milagro de fe en Jesús, viene solo de Él. No de la elocuencia del predicador, no de las técnicas del evangelista, pero por una obra soberana, transformativa del Espíritu de Dios. Okay. El pasaje de hoy, este cuento viene directamente después del trabajo de Felipe y los apóstoles en Samaria, donde fueron para predicar y enseñar el Evangelio a la gente afuera de Jerusalén, después de estar esparcidos por la persecución de Saúl. Felipe está en el medio de algo parecido de un evento de renacimiento, una gran obra de Dios, con mucha gente escuchando el Evangelio y siendo salvos. Qué emocionante habría sido ser parte de esta obra. Increíble. Y en el medio de esta actividad, Dios envió a un ángel a decir a Felipe que se vaya para un desierto a lo lejos, en el camino al sur hacia Egipto. Dios dice a uno de sus obreros más fieles que deje todo y vaya a un lugar aislado y desolado, sin dar ningún porqué. Imagina estar en esta situación. Has estado teniendo un impacto enorme en la ciudad. La gente está siendo cristianos. Has tenido tanto éxito que necesitas más y más personas para ayudar en la obra. Y de repente Dios te dice que te vayas y que vayas a un lugar donde no habrá casi nadie. Esta es la situación en el texto de hoy. Dios dice a Felipe que se vaya y Felipe va. Si fuera yo tendría preguntas, ¿por qué? ¿Por qué llevarme de la acción que pudiera ser tan importante que tengo que irme inmediatamente a medio de la nada? Pero Felipe obedece sin preguntar, sin dudar. Felipe entiende que Dios tenga un plan y que sea una bendición ser usado por Dios en cualquier manera, en cualquier lugar. Dios envía a Felipe a una área de desierto en el sur de Israel, unos 100 kilómetros al sur de Jerusalén. Básicamente el opuesto de donde está toda la acción en Samaria. Esta parte del desierto es completamente desolada, vacía y remota. Pero hay una calle principal que pasa por Israel a Egipto. Felipe enfrentó un viaje largo y duro en esta calle, sin más instrucciones menos que vaya. Y cuando llegó Felipe a un lugar,
Dios le dirigió a un carruaje específico, viajando por la calle, y el pasajero en este carruaje fue un hombre muy importante, quien era a cargo de la tesorería de un reino grande, Etiopía. ¿Sí? Sí. Muy bien. Etiopía era un reino enorme durante este tiempo. Incluía la mayoría del norte de África y las tierras al sur de Egipto. Este hombre en su carro, el eunuco, habría sido uno de los hombres más poderosos y bien conectados del reino. Y Felipe no solo ha encontrado a una persona muy importante. Esta persona está leyendo un pasaje de Isaías donde está escrito que Jesús será el cordero sacrificado para salvar a su gente. Entonces, últimamente, el propósito del desvío de Felipe es obvio. Felipe pregunta al eunuco si entiende el pasaje que está leyendo, y el eunuco inmediatamente pide ayuda de entender. Me gusta esta parte. Es un gran ejemplo de varias cosas. Primero, el corazón del eunuco buscando entendimiento, buscando la verdad. Es obvio que el Espíritu había cambiado su corazón. Segundo, Felipe estuvo listo con la respuesta. El primero de Pedro 3:15 dice, más bien honran en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Felipe puede dar la verdad del pasaje y dirigir al hombre a Jesús. Felipe conoce las Escrituras y usa la palabra de Dios para mostrar al eunuco que quién es Jesús. Entonces, es un ejemplo de un encuentro divino, fijo de Dios, pero Felipe todavía tuvo la oportunidad de predicar. El eunuco viajó una larga distancia en busca de la verdad. Es probable que costó mucho su viaje a Jerusalén y su rollo de Isaías. ¿Cómo se dice? Isaías. En inglés es un poco diferente. Rollos eran muy caros en este tiempo. Y el eunuco hizo un gran esfuerzo, tocado por el Espíritu, pero Dios usó un siervo sencillo y obediente, un hombre dispuesto a seguir a Dios a cualquier lugar para enseñar al eunuco el Evangelio y guiarlo a la salvación. Okay. Y aunque no quiero hablar mucho del bautismo, porque parece que requiere una serie de prédicas para estudiar todos los matices, especialmente en nuestro contexto aquí en Ecuador. Pero como el resto de este cuento, el bautismo del eunuco es un milagro. Mira, Felipe y él están viajando en el carruaje y Felipe está explicando el Evangelio a este hombre y todo lo que significa ser cristiano. Y el eunuco dice, estas palabras hoy. El eunuco decide que quiere declarar su fe públicamente, que identifica con la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo por el bautismo. Y mientras están juntos en esta reunión divina en el desierto, encuentran un lugar donde hay agua para un bautismo. En el desierto, en el medio de la nada,
Dios envía a su siervo Felipe a un carruaje de un hombre poderoso de otro reino, que en el momento exacto está luchando con la palabra de Dios y buscando la verdad, y Dios provee un lugar para su bautismo antes de la partida de Felipe. Es una manera milagrosa. Otra vez me encanta este cuento. Me encanta cómo muestra que Dios es el autor de la salvación. Dios dirige los paseos del hombre y Dios salva. Usa su iglesia, nosotros, para extender el evangelio, pero es Dios quien da la salvación. Otra vez, la semana pasada leímos de Simón y su conversión falsa. Y Lucas, el autor del libro Hechos, usó ese cuento y lo de hoy para ayudarnos a ver las diferencias que distinguen la fe verdadera. Quiero hacer unas comparaciones entre Simón y Eunuco y sus experiencias espirituales que vemos en Hechos capítulo 8. Okay. Número 1. La preparación espiritual. El viaje espiritual del eunuco empieza con una demostración de realmente buscar a Dios. Como vemos en este pasaje, él había invertido mucho en su vida espiritual. Viajó de su reino a Jerusalén, a pesar de ser forastero. Su compromiso es evidente por sus acciones y muestra que no era un observador casual, pero un buscador sincero quien quería conocer a Dios. Su hambre espiritual e intelectual era evidente. Estaba leyendo un rollo y como era un hombre muy importante y poderoso en su reino, era aún más notable que buscó la verdad con tanta dedicación. Indica que su búsqueda trascendió su estatus social y sus logros personales. Número 2. La obra divina de la salvación. El plan providencial de Dios se ilustra en este encuentro entre Felipe y el eunuco. Demuestra cómo Dios orquestó una cita divina que iba a cambiar la vida del eunuco por siempre. El pasaje revela el alineamiento divino de circunstancias imposibles. Felipe, dirigido a esta calle en el desierto, el eunuco leyendo este pasaje, una profecía mesiánica, todo increíble, imposible. ¿Sí? Número 3. La conversión verdadera. La conversión del eunuco es un ejemplo poderoso de la transformación espiritual auténtica. A pesar de su poder, él es humilde. Invita a Felipe a explicar las escrituras. Entonces tiene el deseo de entender. Y es un hombre que se le puede enseñar. No es superficial para él. El deseo de su corazón que lo llevó lejos de su hogar es profundo. Y cuando Felipe le explique cómo el pasaje de Isaías señala a Jesús, el eunuco comprende inmediatamente y cree. El corazón abierto del eunuco lo hizo receptivo para la explicación de Felipe, y el Espíritu Santo puede trabajar rápidamente en un corazón preparado. Entonces, la disposición espiritual es crucial para recibir el mensaje de la salvación de Cristo. Su deseo de estar bautizado es una profesión pública de su fe y simboliza su dedicación y su entendimiento nuevo.
Y concluye hoy este cuento con el eunuco continuando su viaje recogiendo, porque la alegría siempre acompaña la conversión verdadera. Antes de concluir, quiero explorar unos contrastes entre el cuento del eunuco y lo de Simón. Entonces, lo primero, las motivaciones. Vemos en el contraste entre Simón el mago y el eunuco dos llegadas completamente diferentes a la verdad espiritual. Mientras Simón buscó poder personal y fama, y el eunuco buscaba real entendimiento espiritual. Simón quería ganar fama y habilidades supernaturales para servir a su propia persona. El corazón del eunuco estaba enfocado en entendimiento de la palabra de Dios. No importaba el costo personal ni la ganancia. También los dos hombres tuvieron respuestas diferentes a las enseñanzas espirituales. Simón, desde el principio, vio el poder espiritual como una comodidad, algo que podía comprar y manipular. Pero el eunuco recibió instrucción con humildad, abierto y deseoso por entender, excepto la verdad del Evangelio, sin considerar las ventajas personales. Otro contraste es la evidencia de su fe. Simón no demostró arrepentimiento verdadero, siguió en la oscuridad y rencor espiritual. Pero el eunuco demostró su creencia inmediata, expresando su gozo y hizo una profesión pública de su fe por bautizarse. Su viaje espiritual ilustra el poder transformativo de una conversión verdadera. Y el último contraste es la intervención divina que manifiesta en maneras diferentes en los dos cuentos. Con Simón, la intervención de Dios fue una advertencia fuerte sobre su corazón falso. Para el eunuco, la intervención divina fue una guía y influente, trayéndole al entendimiento por la explicación de Felipe y culminó en una conversión alegre. Entonces el pasaje ilustra que la salvación es una obra de Dios y que no depende del esfuerzo humano ni nuestros planes. En Efesios 2 leemos que la salvación es un don de Dios y no la resulta de obras. Mientras concluimos esta sección de Hechos y los cuentos de Simón y el eunuco, quiero que recordemos el papel de Felipe. En ambos cuentos, Dios usó a Felipe para proclamar el Evangelio y pastorear y bautizar los dos hombres, pero en los dos pasajes hay una palabra que culpa a Felipe para no ser un predicador bastante bueno para salvar a Simón realmente, o una palabra que levanta a Felipe por salvar a uno de los hombres más importantes del mundo, el eunuco. No vemos ninguna de estas reacciones en el texto. Lo que vemos es que Felipe amó a Dios, amó a la gente y predicó fielmente el mensaje de salvación en Cristo para todas las personas que Dios puso en su camino. Es obvio por este texto que ni yo, ni Jorge, ni Pastor David, ni ustedes pueden salvar a nadie. Solo Dios salva. Y es nuestra bendición ser usados por Él en llevar a su gente a su trono. Siempre estoy animando y agradecido después de leer este texto,
No necesito ser bastante bueno, bastante listo o bastante persuasivo, no puedo hablar, pero salvar a alguien. Mira, un ejemplo. El Evangelio no es complicado y nuestro trabajo de compartir la buena noticia de Jesús no es complicado tampoco. Solo tenemos que obedecer y vivir diariamente confiando en Él, confiando en el Espíritu Santo, en guiarnos. Y como Felipe, Dios puede usar nuestro humilde, imperfecto testimonio para llevar a otros pecadores a una vida nueva en Él. Amén. Amén. Ok, oramos.